tema que no es muy conocido por la población. Hay personas que sí conocen del tema, otras personas lo han escuchado, pero existen diferencias de criterios con relación a las pautas diagnósticas. Es un tema que no está registrado en el Manual Estadístico y Diagnóstico de las Enfermedades de Estados Unidos, como es el DSM-4 o DSM-5, ni tampoco en la CIE-10. Sin embargo, sí es una problemática que sí se ha estudiado, que existen estudios sobre el tema, y estamos hablando del síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un síndrome que se registra por primera vez en la literatura en un jueves 23 de agosto de 1973, que se da precisamente en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, cuando un delincuente que fue a asaltar un banco ahí mismo en Estocolmo toma de rehén a 3 mujeres y un hombre, y finalmente lo que se espera generalmente de una persona que va a secuestrar y las personas que están de rehenes es que precisamente los rehenes, además del miedo y del pánico, desarrollen quizás ira, desprecio y malestar por el secuestrador. Pero en el síndrome de Estocolmo sucedió otra cosa, que fue lo que alarmó la atención de los profesionales que estuvieron incluso estudiando el tema, y después otros profesionales que han seguido estudiando. Lo que sucedió aquí fue que los rehenes comenzaron a sentir empatía por el secuestrador, comenzaron a sentir compasión, se identificaron con él y el secuestrador también con ellos. Y finalmente, a pesar de que las autoridades policiales lo que querían era rescatar a los rehenes y el secuestrador se unieron para sentir desprecio en contra de las autoridades. A partir de aquí se ha demostrado que, por ejemplo, el 27% generalmente de los casos de secuestro desarrollan un síndrome de Estocolmo. Frank Ogberg, un psiquiatra estadounidense, resume 3 aspectos o pautas fundamentales para que se desarrolle el síndrome, de las características del síndrome de Estocolmo, y es primero que el rehén puede sentir atracción, incluso amor, por la persona que le está secuestrando. Asimismo, el secuestrador siente reciprocidad por el rehén, y al mismo tiempo ambos sienten desprecio y malestar por el mundo exterior. Ahora, ¿por qué es importante esto? Primero, porque aunque este síndrome toma su nombre a partir de ese evento que se produjo el 23 de agosto de 1973 en Suecia, finalmente ha tomado otros ámbitos. Hoy se habla ya también de síndrome de Estocolmo doméstico. Y aquí, por ejemplo, para citar un ejemplo, en muchas ocasiones hemos hablado ya del síndrome de mujer maltratada. Y cuando hablamos del síndrome de mujer maltratada, estamos hablando de una mujer que se encuentra en una casa siendo víctima de abuso, que puede ser abuso psicológico, abuso sexual o físico, económico o patrimonial, cualquiera de los tipos de maltratos. Y sin embargo, las personas les alarma mucho que la persona no puede salir de este ciclo de violencia. Incluso hay personas que le llaman la atención, le dicen: hija, pero si eres joven, eres bonita, ¿por qué te mantienes con él? Y sin embargo, la persona muchas veces lo que hace es justificar mucho de las violencias que establece el perpetrador con ella. Eso es parte más o menos del síndrome de Estocolmo. Bueno, eso, Fabricio, es la complejidad que tiene. La complejidad que tiene. Cuando uno analiza este síndrome, en el síndrome de mujer maltratada, no siempre la mujer ama al agresor. La mujer lo que no puede es salir del ciclo de la violencia, pero no siempre quiere al agresor ni siente empatía con el agresor. Si nosotros fuéramos a llevar el síndrome de Estocolmo entonces a la violencia doméstica, tendríamos que tener en cuenta que entonces, además de la mujer sufrir el maltrato, debe sentir cariño por el agresor o amor por el agresor, o sentir empatía, pretender entender al agresor. Doctor, ese es el nombre que toma, para esclarecer un poco, porque la gente dice: no, pues eso es en Estocolmo, no es acá, claro, no es acá en el Ecuador, ¿no? Entonces, claro, es el nombre que toma, pero raíz hay la patología. Así es, hay una patología. Está descrito por estudios que se han hecho con relación al tema que la mayoría de las mujeres o las personas que sufren secuestros o que están siendo víctimas de violencia y desarrollan un síndrome de Estocolmo, generalmente provienen de infancias dolorosas donde ha existido, por ejemplo, violencia intrafamiliar importante, donde ha existido abusos de determinados tipos
ya sea psicológico o abuso sexual, de algún tipo de maltrato, o tienen necesidades afectivas no cubiertas, condicionadas, por ejemplo, por abandonos paternos o abandonos de personas que para ellos han sido importantes. Cuando se estudia la psicopatología del síndrome de Estocolmo, hay una corriente que es la desarrollada por la corriente psicoanalítica de Sigmund Freud, un poco trata de entender el tema, y una de los aspectos o las teorías en las que se basan para poder entender lo que la víctima puede sentir por el agresor es que cuando una persona se encuentra en un estado donde corre peligro y donde siente tanto miedo, que la situación tan abrumadora lo lleva a paralizar sus procesos psicológicos, comienzan en ese momento a desarrollar una asociación regresiva como cuando eran niños. ¿Por qué? Porque cuando tú eres niño, por supuesto, amas a la persona que te da la vida, a la persona que te comprende, a la persona que trata de que tú estés bien, y entonces en una situación de supervivencia donde tu vida depende de alguien, de un secuestrador que lo mismo te puede mantener vivo, que te puede matar, si en un momento determinado, en medio de este secuestro, no te golpea, o si te golpea, no llega, por ejemplo, a matarte, y si un momento determinado te ofende, no llega a pegarte físicamente, la persona generalmente mira este acto como un acto de humanidad. O sea, la persona lo que hace es tratar de minimizar lo que el perpetrador hace con ellos, justificando que esta minimización o el hecho de que no le quite la vida es porque le está precisamente brindando la vida y la posibilidad de poder. ¿Esto es temporal, doctor, o depende del tratamiento que reciba la persona que está afectada? Bueno, la literatura te describe que generalmente esto es algo temporal que se desarrolla durante el secuestro o en las primeras horas o los primeros tiempos después de realizado el secuestro, pero realmente tenemos que tener en cuenta que una persona siempre que es secuestrada generalmente desarrolla una afectación psicológica importante. Generalmente una persona cuando es secuestrada o cuando está siendo víctima de violencia, generalmente esto sucede así sea por horas, así sea por días, es un evento traumático bien intenso, porque siempre donde corra peligro tu vida, estamos hablando de que la persona puede llegar a desarrollar afectaciones emocionales importantes. ¿Y por qué a unos sí y por qué a otros no? Incluso unos han estado en situaciones más difíciles de violencia, sin embargo, no adquirieron el problema. Aquí tiene que ver mucho, Fabricio, algunos factores que pueden estar muy condicionados, por ejemplo, a las características culturales del país donde se desarrolla la violencia. También, por ejemplo, las características de personalidad de la persona que es víctima de esta violencia o del secuestro, a las vivencias que haya tenido esta persona desde la infancia, y considerando todo esto, entonces también el tratamiento es individualizado, porque puede ser que una persona que sea secuestrada, la persona secuestrada puede tener una psicopatía, o la persona secuestrada puede tener un trastorno neurótico de mucho tiempo y un trastorno depresivo importante de mucho tiempo, y entonces esto marca diferencias a la hora de un tratamiento. Realmente el síndrome de Estocolmo es un síndrome que incluso entre los profesionales de la salud mental en muchas ocasiones no se piensa en él. Sin embargo, puede ser más frecuente de lo que a veces nosotros consideremos, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de violencia doméstica, que es un área en la que en muchas ocasiones, cuando ya sale a la luz que una mujer está siendo violentada, es porque hace mucho tiempo está sometida a esta violencia. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en el 2017 aquí en la provincia de Ambato, se demostró que el 28% de las personas, de las mujeres que sufren violencia doméstica no lo dicen. Se demostró, por ejemplo, que el 40% de los niños y niñas que han sido abusados sexualmente se quedan callados, porque se demostró también que el 28% de los niños y niñas que son abusados una vez que dicen a la familia que están siendo abusadas, la familia no les cree. Entonces, esto es algo importante porque es una temática que se da muy solapada, pero que genera trastornos o puede generar trastornos emocionales importantes. ¿Cómo yo como familiar, como el padre, como el tutor, puedo darme cuenta de que está sufriendo este tipo de problemas? Bueno, primeramente, tenemos que tener en cuenta que tiene que existir
una relación, por ejemplo, en este caso, una relación de pareja. Y una vez que está establecida una relación de pareja, tenemos que ver, por ejemplo, si vemos que la chica o el chico, porque no solamente la persona que sufre maltrato es mujer, hay hombres también que sufren maltrato. Cuando vemos, por ejemplo, que en un momento determinado comienza a cambiar su comportamiento, que ya no pierde el interés por las actividades que antes le resultaban placenteras. Por ejemplo, antes tenía la tendencia a salir con amistades, a ser más alegre, y comienza a estar más triste o comienza a dejar de salir con sus amigos. Quizás es una mujer, por ejemplo, que antes tenía proyectos de estudiar, de quizás crecer como profesional o desde el punto de vista académico, y de pronto desiste de la idea de hacerlo para confinarse a trabajar nada más en casa. Y quizás también vemos, por ejemplo, en su rostro tristeza, a veces la vemos preocupado, llorando, y de alguna manera quizás en algún momento hemos visto alguna escena de violencia o de discusiones, o alguien nos ha dicho que hay discusiones o problemas entre ellos. Es importante pensar en la posibilidad de que está siendo maltratada y que puede estar desarrollando un síndrome de Estocolmo, y sobre todo cuando siempre justifica a la persona que le está maltratando. Iván, tenemos inquietudes. Sí, correcto, doctor. Bueno, con este tema del síndrome de Estocolmo, inclusive hay canciones, hay una serie de situaciones que sean películas sobre este síndrome de Estocolmo. Si más no recuerdo, el tema de la ex candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, quien prácticamente creo que sufrió este síndrome y le dio todavía mucho más notoriedad a lo. Pero aquí hay otros síndromes que tienen casi el nombre de capitales de algunos países, como hablemos el síndrome de Wendy, el síndrome de Helsinki. Bueno, ¿cuáles son? Inclusive hasta hay un nombre por ahí de Peter Pan. O sea, ¿qué se diferencia con ese tipo de síndromes al que estamos tocando en estos momentos? Aunque todo esto sirve para hacer diagnósticos diferenciales, Iván, pero realmente, por ejemplo, el síndrome de Wendy tiene características diferentes al síndrome de Estocolmo, porque en el síndrome de Wendy generalmente lo que sucede es que primero se desarrolla más en niños que en adultos, y en el síndrome de Wendy lo que sucede es que es un niño que ya va creciendo, que tiene determinada edad. Una niña generalmente es más frecuente en el género femenino, va creciendo, y sin embargo nos damos cuenta que las capacidades, las habilidades que debe desarrollar desde el punto de vista social o desde el punto de vista afectivo, no lo logra desarrollar. Estamos hablando quizás de una adolescente que quizás tiene 12 años, y por ejemplo a la hora de poder enfrentar determinados miedos o quizás desarrollarse desde el punto de vista social de manera adecuada, no logra hacerlo. Y cuando vamos a la historia vemos una adolescente quizás deprimida, una adolescente, por ejemplo, que además, que independientemente de que tenga las herramientas para poder funcionar de una manera normal, quizás no lo logra. Y sin embargo, cuando vamos a profundizar, vemos que ha sido criada, por ejemplo, con estilos educativos sobreprotectores, complacientes, que esto lo que hace es debilitar el sistema nervioso, y vemos una mamá que tampoco está apta para poder entender que su hija también va creciendo. Entonces, es el típico caso de la niña que no quiere crecer por temor, por ejemplo, a desarrollar, a tener que enfrentar todo lo que la sociedad o el mundo exige para poder lograr los éxitos y las expectativas que tengas de vida. Entonces, quizás una chica que desarrolle, por ejemplo, el síndrome de Wendy, quizás cuando llegue a la adultez puede ser una chica que pueda desarrollar quizás un síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero fundamentalmente el síndrome de Wendy se refiere más a este síndrome que se da donde se espera que una niña ya o un adolescente que debe llegar a tener determinadas fortalezas acordes a la edad no la desarrolla, y vemos más bien una niña, una adolescente con características muy pueriles, con baja tolerancia a las frustraciones, con facilidad, por ejemplo, para deprimirse, y una madre que al mismo tiempo favorece que esto suceda sin tener una plena conciencia de lo que está haciendo. Doctor, ¿usted en Esmeraldas ha tratado este tipo de síndrome?
Bueno, aquí en Esmeralda realmente, por ejemplo, síndrome de Wendy, síndrome de Peter Pan. El de Estocolmo. El de Estocolmo no he tratado específicamente, que por lo menos que haya pensado en él, ¿no? Porque uno en muchas ocasiones se limita a pensar, por ejemplo, en este caso de violencia doméstica, en el síndrome de mujer maltratada. Pero cuando uno se pone a profundizar, después incluso que ya dejas de ver los casos, sí piensas en la posibilidad de que pudo haber sido un síndrome de Estocolmo. Pero aquí la complejidad que tiene el síndrome de Estocolmo es que, como en muchas ocasiones no hay estudios rigurosos con relación al síndrome, muchas veces puede estar sesgado, ¿no? Y entonces no se logra tener una idea exacta de cuándo estamos en presencia de un síndrome de Estocolmo o no. Pero yo pienso que para marcar pautas era como les comentaba, cuando una persona se encuentre en periodos donde peligre su vida, el instinto de supervivencia y el temor a morir puede llevar a que la persona pueda desarrollar empatía por el secuestrador, porque al observar que el secuestrador no le quita la vida, al observar que incluso la persona que está con él en la casa aún la mantiene. Por ejemplo, la persona que depende económicamente del marido, la persona que depende patrimonialmente del marido, muchas veces observa el hecho de que quizás la golpee o el hecho de quizás la maltrate psicológicamente, como que a pesar de todo eso el marido es bueno porque no le falta nada, porque la mantiene, por ejemplo, con todas las condiciones quizás estructurales o económicas en la casa. Y Iván, el síndrome de Peter Pan también se refiere, pero fundamentalmente al género masculino, ¿no? Y por eso te comentaba que más bien serviría como diagnósticos diferenciales, pero sí existe diferencia, porque con el síndrome de Estocolmo lo que está descrito, aunque existen opiniones divididas con respecto a esto, lo que está descrito es que tiene que desarrollarse en un espacio, en un contexto donde el temor a perder la vida haga que se desarrolle el instinto de supervivencia, que es diferente a lo que desarrollar en el síndrome de Wendy, que no necesariamente tiene que ser así. ¿Tiene otra inquietud? Sí, doctor. Justamente este síndrome de Estocolmo se podría generar en los hogares que usted acaba de señalar. O sea, en el hogar no es el hecho de que se genere un secuestro en sí, ¿no? Formalizado, pero a veces hay una situación de secuestro hacia la pareja, hacia no permitirle algunas cosas, y lo que acaba usted de señalar, que de pronto la mujer, a pesar de la crítica situación de relación, se mantiene ahí. Eso podría ser una relación, no digo que puede ser lo mismo que un síndrome de Estocolmo como está especificado en la teoría, pero yo aparte de esa inquietud, yo le quiero consultar. Bueno, hay algunos expertos en psicología que dicen que es importante que estas conductas se pueden considerar algo extrañas o atípicas dentro de toda la situación que se desarrolla dentro de un proceso de secuestro. Todo esto. Esto ocurre debido a que el ser humano responde emocionalmente ante situaciones en las que se encuentra vulnerable. Y por eso le decía que a lo mejor se da un síndrome de Estocolmo en muchos hogares en los cuales hay esta situación, esa disrupción en el ámbito de la relación de pareja, ¿no? Sí, Iván, yo considero que incluso se puede dar más frecuente de lo que realmente se diagnostica. Y cuando hablabas de secuestro, me venía a la mente pensar que quizás estamos hablando de un secuestro aparentemente no físico, pero sí un secuestro psicológico, porque la persona, cuando está sometida a depender de la otra persona desde el punto de vista económico o depender desde el punto de vista psicológico, tenemos que recordar que los maltratadores muchas veces lo que hacen es descalificar a la persona, y cuando a ti te descalifican y todo el tiempo te están diciendo que no sirves para nada, o cuando ya tienes 2 hijos, ¿quién te va a querer? Ya tú tienes 2 hijos, agradécele a Dios que yo estoy contigo, y al mismo tiempo te maltrato de esa manera psicológicamente. Muchos de los pensamientos que llegan a desarrollar las mujeres es que va a ser difícil que otro hombre la pueda querer, y agradece psicológicamente que ese hombre esté con ella. Entonces en muchas ocasiones se puede dar asimismo que este secuestro, si se puede decir así, denominar desde el punto de vista psicológico, donde la mujer no logra salir
emocionalmente de este ciclo de violencia, puede desarrollar como instinto de supervivencia la preferencia a quedarse con esa persona, incluso a intentar ver la parte buena de esa persona, intentar enamorarse de esa persona pese al maltrato que recibe, porque siente que es la persona que está teniendo compasión con ella, la persona, por ejemplo, que le está dando la posibilidad de por lo menos vivir en un hogar seguro, de atender a sus hijos, y estos justificativos psicológicos pueden estar muchas veces quizás condicionados a hacer un síndrome de Estocolmo doméstico sin haber sido diagnosticado. También, por ejemplo, está descrito el síndrome de Lima, Perú, que se da al revés. O sea, aquí en el síndrome de Estocolmo lo notorio es que el rehén sienta empatía por el secuestrador. En el síndrome de Lima es el secuestrador quien siente compasión y empatía por los rehenes. Entonces es interesante, son temas interesantes, y que esto quizás lo que nos debe llevar a los profesionales de la salud mental es a pensar en que esta entidad puede estar siendo más frecuente de lo que quizás pensamos, y esto nos puede permitir tomar mejores conductas. Doctor, viene a la memoria algo que ocurrió en Chile. ¿Se acuerda cuando los estuvieron encerrados, los mineros y todo tanto tiempo? Ahí también se pudo ver desarrollado un síndrome así. Se pudo ver desarrollado, incluso aunque no esté descrito. Y hay una serie actualmente, Iván y Fabricio, que muchas personas lo han visto, que es La Casa de Papel, que es en La Casa de Papel donde son secuestrados en esta fábrica de elaborar el dinero allá en España, y bueno, podemos ver cómo se dan relaciones también entre los secuestradores y las personas que están tomadas de rehenes, donde existen hasta relaciones de amor ahí también, y es una manera de ver cómo se desarrolla también el síndrome de Estocolmo. En resumen, doctor, todo lo que es vivir bajo presión, bajo el maltrato y todo, te causa algún efecto que realmente no son positivos. No son positivos, y sobre todo, ¿por qué? Porque ningún ser humano está preparado para perder la vida. Sobre todo los seres humanos tenemos expectativas, aspiraciones, y muchas veces esas expectativas y aspiraciones incluso no son ni con nosotros mismos, son de ver, por ejemplo, quizás ver desarrollar a nuestros hijos, quizás de ver nuestros nietos, que incluso muchas de las preocupaciones de las personas que tienen enfermedades con las cuales peligra su vida, muchas de las preocupaciones es qué va a ser de las personas que deja aquí en la tierra. Entonces, imagínense de pronto una persona que es secuestrada, o una persona que se casa o se une en pareja con una persona pensando que va a ser un matrimonio feliz para toda la vida, y de pronto se encuentra en este ciclo de violencia tan terrible. Por supuesto, una de las cosas que puede desarrollar, o una de las características psicopatológicas que puede desarrollar la víctima, es precisamente intentar no salir de la relación por tratar de mantener una estabilidad, ¿no? Y entonces pudiéramos estar hablando de síndrome de Estocolmo. Doctor, definitivamente salud mental es mucho más que medicina. Salud mental es mucho más que solamente medicación o terapia psicológica. Siempre digo esto porque es muy importante ver al individuo de manera integral. Estamos nosotros ubicados en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizote y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Aquí nos pueden ubicar a los números 09-85-54-07-64 o 0994-20-87-57. Estaremos gustosos siempre de atenderles y de brindarles la atención que ustedes necesitan. El Centro de Salud Mental Chalón.